Díganme cuántos de ustedes así amanecen con este cuello rígido, con este dolor que uno dice no puedo ni moverlo. Bueno, ¿a qué se debe? ¿Será tensión? ¿Por qué esa rigidez? ¿Se me inflamó algo? ¿O podrá ser otra cosa? Hoy precisamente para profundizar sobre este tema está con nosotros el doctor Francisco Brenes Ileski, que nos va a responder sobre este dolor. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado. Cuéntenos un poquito, ¿por qué sucede esto, doctor? Sí, bueno, en el cuello y en el hombro hay múltiples estructuras, desde las más superficiales, que son de las estructuras musculares, hasta las más profundas, que son las vértebras y la médula espinal. Y además que parte del dolor de cuello está el dolor de hombro como un terreno común. Las causas van a ser diferentes, entonces la explicación de por qué duele también cambia. Las personas que no son adultos mayores tienden a tener más fenómenos mecánicos que explican el dolor a nivel del cuello y el hombro. O sea, el dolor puede iniciar, digamos, desde el cuello, bajar, afectar el hombro. Mucha gente reporta que incluso, ¿verdad?, hasta la cadera. ¿Esto tiene alguna relación o ya sería algo totalmente diferente? Correcto. Hay un grupo de pacientes, que es el adulto mayor, que va a tener dolor en el cuello, en el hombro y en la pelvis. Y en todo lo que es la pelvis, digamos. Exactamente, y eso es un reumatismo más de índole inmunológico, que le llamamos polimialgia reumática, y es uno de los principales reumatismos del adulto mayor. Ahora, doctor, ¿por qué también se habla de que este dolor se acentúa, ¿verdad?, en los momentos en que estamos sedentarios, en descanso o cuando dormimos, durante toda la noche amanecemos, notamos que está mucho más rígida la parte que nos afecta? Muchas de las enfermedades reumáticas se da el proceso inflamatorio en la noche. Y el paciente amanece con rigidez, y cuando moviliza las articulaciones bombea más nutrientes y la articulación está más feliz con eso. Por eso el dolor mecánico es a la inversa. El dolor mecánico es cuando se usa la articulación o la estructura musculoesquelética y el reposo más bien la alivia. Y eso es importante para distinguir uno u otro, porque el dolor mecánico es más frecuente en el paciente joven, y en la polimialgia reumática, que es un dolor inflamatorio, evidentemente es más frecuente en adulto mayor. Ahora, doctor, me encantaría que se refiriera a eso, ¿verdad? ¿Cómo realmente distinguir en que estamos ante un panorama de estos, ¿verdad? O básicamente puramente tensión, porque sabemos que este año ha sido complicado, que de verdad muchos podemos estar bastante tensos y bastante rígidos. ¿Cómo hago la diferencia? Sí, tal vez este es un cuadro que tiene una aparición que es más súbita. Ok. Sobre todo el fenómeno inflamatorio al que me refiero, que tiene dos áreas muy marcadas, hombro y pelvis, que el paciente además de eso en sangre eleva ciertos marcadores de inflamación, y una característica muy interesante es que responden muy rápido al tratamiento. Entonces así podemos diferenciar un dolor inflamatorio del dolor mecánico, que es todo lo contrario. El dolor mecánico es el paciente que con el movimiento tiene dolor, ¿verdad? No eleva los marcadores de inflamación, y por lo general se ve alguna estructura de la columna o de los músculos que esté afectada. Doctor, tenemos una consulta y es precisamente de Luisa Fernanda, que nos dice que ella viene con un dolor tremendo, ¿verdad?, que se le sube hasta aquí y que aparece así como de manera súbita. Entonces, ¿qué podría estar pasándole a ella?
Bueno, habría que valorar precisamente esto, el grupo de edad en que está y la aparición y la evolución del síntoma de dolor. Si es una persona joven, por lo general son patologías discales, que es un dolor mecánico. Mecánico me refiero a que hay alguna alteración de la estructura de la columna o de los hombros o de la pelvis. Mientras que el dolor inflamatorio nos hacemos referencia a un fenómeno inmunológico que afecta esos grupos musculares. Vea, doctor, es increíble, pero entre las consultas que hace la gente que nos escribe, mucha gente reporta esta duda. ¿Cuándo podría ser desgaste o tensión? ¿Cómo diferenciarlo? La única forma directa es hacer una radiografía, ¿verdad? Y es una radiografía. Exactamente. Sin embargo, el médico de cabecera va en el examen físico a determinar si las masas musculares están con un tono aumentado para poder definir si esto es más tensión. Y también en la historia clínica valoramos factores de riesgo que el paciente tiene que le generen tensión. Por ejemplo, ahora todos este año y el resto que hemos tenido, mucha de la ansiedad, mucha de la depresión que se ha visto alrededor de esta pandemia puede ser un engatillador, pueden los músculos contraerse y si hay una patología en la vértebra, también va a generar dolor. Todo eso que se venga. Exactamente. Doctor, don Alejandro nos está escribiendo y nos dice que él se le desencadena un dolor tremendo aquí que viene desde el hombro, ¿verdad? Y sube por el cuello. Y su preocupación, que es la que afirma, le tiene preocupado, es que tenga que ver algo con el cerebro. Claro. En el adulto mayor o a cierta edad, podemos hablar inclusive después de los 40 años, aquí tenemos bastante jóvenes, doctor. Claro, un grupo importante de músculos y tendones, que algunos de ellos pueden tener irradiación a la base del cráneo, entonces también muchas veces el dolor de hombro cursa con dolor al final en el cuello. Y eso hay métodos para poder diferenciarlo. Tenemos otra consulta, doctor, y es doña Roxana, que nos dice ella que tiene un dolor que le empieza, más bien, ¿verdad?, desde el cuellito y le baja por la espalda, la columna, pero dice que además le irradia las piernas, o sea, le baja de aquí hasta abajo. Bueno, también existen los dolores generalizados o centrales donde todas las masas musculares, por ejemplo, la parte alta de la columna, pero también el dolor lumbar bajo, molesto, doctor. Exacto, y que puede continuar con dolor glúteo e irradiarse hasta la pierna, y si se asocia a adormecimiento, tenemos que establecer si este paciente en ese trayecto tiene alguna lesión en la estructura ósea de la columna. Doctor, a propósito de la primera consulta del caballero que hablaba de la preocupación del cerebro, ¿verdad? Ahora don Francisco nos dice que también, que a él le preocupa, pero si fuera algo relacionado con el cerebro, ¿a dónde específicamente dolería? Y si duele, no lo sé. No necesariamente una alteración cerebral va a relacionarse con dolor, sino puede ser un déficit de alguna función del organismo y puede dar dolor en la parte posterior, en la parte lateral o en la parte frontal si es que hay dolor, pero también puede haber una alteración en la función motora o el habla o en la capacidad sensitiva. Entonces, no hay que interpretar que solo dolor en cabeza va a ser una patología del sistema nervioso central. Doctor, vea esta consulta, don Ulderico Carrillo nos dice que él tiene un dolor tremendo en el brazo izquierdo, pero ojo,
este dolor afirma que lo tiene hace más de un año. Y bueno, y exactamente me lo imagino que cuando él dice que va a mover el brazo, no puede, porque hasta que siente ese dolor que le penetra, ¿verdad?, por todo lado. Pero un año, doctor. Claro, puede, y lo vemos con mucha frecuencia. La limitación asociada al dolor es muy relacionado con los ligamentos y los tendones del hombro. Es tal vez uno de los signos más importantes. Los ligamentos van a dar dolor en el rango en que esos ligamentos tienen que moverse. Ahí es por eso donde él lo moviliza, es tremendo. Exactamente, hay pacientes que nos dicen no puedo levantar el brazo, hay pacientes que no me puedo rascar la espalda, y eso va a depender de cada tendón que realiza esa función, y a veces son patologías muy crónicas. Ahora, eso me preocupa, exactamente, cuando decimos que son crónicas, porque uno dice, bueno, se las lleva por toda la vida, pero ¿se pueden tratar? Sí, la idea es evitar que no hayan rupturas, ¿verdad? Si la lesión de los músculos está asociado a que el hueso esté desgastado y esté dañando el músculo, todas esas cosas a nivel ortopédico se pueden recuperar, y con terapia física dirigida, y en algunos casos se puede poner algunos geles de ácido hialurónico aquí para que el hombro esté lubricado. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por evacuar todas las dudas de nuestros amigos allá en casa. Encantado. Que pase un feliz día, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente.